¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Esta noche tenemos un tema central que tiene que ver con México, que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con el INE, que tiene que ver con las candidaturas que no se dieron, y no se dieron precisamente por el Instituto Nacional Electoral, basados precisamente en la legislación electoral. Pero esto no le ha gustado al presidente Andrés Manuel López Obrador y una vez más arremete contra las instituciones. Pero las cosas se salieron de control y hubo amenazas directas contra los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Directas y grotescas. Ellos las califican casi como delincuenciales. Lejos de este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador no justifica las amenazas, pero tampoco las condena de frente. Lo que sí es que, irónicamente e ilógicamente, ataca de nueva cuenta a otra institución autónoma que no responde a los intereses de su 4T, pero que se le ha olvidado que es ese mismo Instituto Nacional Electoral y esas mismas reglas electorales, esas mismas reglas del juego, las que lo pusieron a él en la presidencia. Sí, a la institución que hoy ataca, a esa misma, le debe el que no se haya cometido un fraude como tantos que ha acusado para que él lograra llegar a la presidencia de México. Y los acusa precisamente de haber en algún momento participado de, si no fraudes al menos, de manipulaciones por otros intereses que tienen que ver con el conservadurismo y con los neoliberales. En pocas palabras, Andrés Manuel López Obrador, cuando las cosas le sirven, son buenas. Cuando le sirven a sus intereses. Cuando no le cumplen el capricho y no es de acuerdo a sus intereses, no sirven. Pero lo cierto es que hoy Andrés Manuel López Obrador es presidente de México gracias al INE que hoy ataca. Vamos a iniciar. Por supuesto, antes de entrar en nuestro tema central, estamos hablando de una historia en la que le dimos seguimiento y que quedamos, se lo digo con toda honestidad, confundidos por cómo se habían dado las cosas y cómo se había dado la información. No teníamos claro qué habría ocurrido y estábamos a la espera de lo que ocurre el día de hoy, que se consiguiera un video. Ya le voy a explicar de qué estamos hablando. La etiqueta en este momento es ConcluAdamToledo. El hashtag es ConcluAdamToledo. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluAdamToledo es la etiqueta. Y es que a esta hora de la noche hay protestas en Chicago. ¿Qué está reclamando la ciudad? La muerte del joven latino Adam Toledo, a manos de la policía el pasado 29 de marzo, luego de que las autoridades en Illinois publicaran este jueves, el día de hoy, el video del deceso. A ver, según la versión policial, Toledo, de 13 años, lo subrayo, 13 años, llevaba un arma de fuego cuando fue abordado por las autoridades. No obstante, no queda claro cómo sucedieron los hechos. Y además, tampoco el accionar de la policía, que, por cierto, está en entredicho. Este incidente revive un malestar generalizado en Estados Unidos sobre conducta policial, sobre todo en momentos en que el país vive día a día, en vivo y en directo, el juicio contra Derek Chauvin, el policía de Minneapolis, acusado de la muerte del hombre negro George Floyd en mayo del 2020. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de Adam Toledo? Vamos hasta Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene todos los detalles. Eso sí le digo, antes de proceder, le advierto que algunas imágenes pueden resultar perturbadoras para usted. Así que si tiene hipersensibilidad a ciertas imágenes o si hay pequeños frente al televisor, por favor, en este momento, déjenlo si quiere escuchar, pero que no reciba estas que son imágenes, se lo digo, son imágenes fuertes.
Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo hablábamos hace rato. Aún con el video es muy confuso la versión de los hechos de acuerdo a la policía, las imágenes, cómo se ven y lo que se ve. Aún quedan muchas dudas, Kay, pero ¿qué es lo que recoge la versión oficial en video que presenta este jueves la policía de Chicago? Fernando, mira, son imágenes muy difíciles de ver. Tú y yo, todo el equipo de producción las ha estado analizando durante toda la tarde, tratando de prestar atención a los detalles, pero como tú dices, todo es muy confuso. Las autoridades en Illinois, tú lo sabes, publicaron este jueves el video del momento preciso en que un oficial de la policía de Chicago le dispara al joven latino de 13 años, Adam Toledo, como tú lo mencionabas, el pasado 29 de marzo, causándole la muerte casi de forma inmediata. Según la policía, a la pregunta que tú me haces, según la policía, estas imágenes provienen de la cámara corporal del uniformado, es decir, del agente de policía que le disparó a Adam Toledo, y en ellas, en estas imágenes, dice el Departamento de Policía de Chicago, se le ve al menor sosteniendo un arma de fuego mientras el policía lo persigue y le dice que se detenga y también que ponga las manos en el aire, que muestre las manos. Lo que ocurrió, como tú dices, no está nada claro, Fernando, porque estamos hablando de menos de un segundo, literalmente menos de un segundo. Ese espacio donde el joven es captado por la cámara arrojando un arma de fuego y casi de manera inmediata el policía que le dispara. Lo que voy a presentar a continuación es la línea de tiempo en video que fue editada así por la policía de Chicago y como tú ya decías al principio, algunas de las imágenes pueden resultar perturbadoras. Chicago, 29 de marzo, 2:24 de la madrugada. Dirección, Avenida South Sawyer, 2300. Dos sujetos son captados en cámara, Adam Toledo, de 13 años, y Rubén Román, de 21. Toledo lleva puesto una gorra de color claro y camiseta azul. Minutos después, otra cámara de seguridad los capta en las inmediaciones. La flecha roja los señala. El audio abre y se capta el momento en que los sujetos, al parecer, hacen varios disparos. A las 2:25 de la madrugada, la cámara inicial los capta corriendo. A continuación, le mostramos el llamado policial donde se reportan los disparos. 2356 South Sawyer, 8 rounds, corner on the street. La edición luego muestra a un policía persiguiendo a Toledo y Román. El audio abre a las 2:38 de la madrugada. La edición muestra que Toledo, al parecer, tenía un arma. Allí se produce el disparo. Otra cámara muestra un segundo ángulo. En ella se ve donde Toledo aparentemente habría arrojado el arma de fuego. En el video luego muestran el arma a las 2:42 de la mañana. La policía insiste en que el tiempo entre el momento en que Toledo arrojó el arma y el tiempo en que el policía disparó fue menos de un segundo. 838 milisegundos para ser exactos. Fin del video. Fernando, la abogada de la familia Toledo dice que este video es la prueba que necesitan, que muestra que el joven estaba desarmado cuando le dispararon y que había obedecido las instrucciones del agente de policía. Dice también que no había razón alguna para dispararle. Escuchemos. Those videos speak for themselves. Adam, during his last second of life, did not have a gun in his hand. The officer screamed at him, "Show me your hands." Adam complied, turned around. His hands were empty when he was shot in the chest. If he had a gun, he tossed it. If he asked him to toss it and show his hands and the kid complies, then he shouldn't be shot. Fernando, la publicación de este video revive un debate muy intenso y también muy personal en Estados Unidos en ciertas comunidades, sobre todo en el área de Chicago, porque tienen en cuenta, por lo menos en esa ciudad,
que Toledo es una de las personas más jóvenes en haber muerto a manos de la policía en el estado de Illinois en muchísimo tiempo. Entonces, la alcaldesa de la ciudad de Chicago dice que, por favor, ella entiende la rabia, que entiende el malestar, pero le ha pedido a las personas que se están manifestando que lo hagan pacíficamente, y la policía también ha dicho que se va a mantener al margen para que puedan manifestarse, pero el dolor es palpable. Ver un video así es muy difícil. Es un niño de 13 años y también te lleva a pensar, ¿no?, ¿qué hacía un menor de edad de 13 años a esa hora y con un arma? Y bueno, muchas activistas dicen que no se trata sobre él, se trata sobre la conducta policial y que es una muestra de las fallas policiales en este país. También, por supuesto, hay personas que dicen que el policía actuó de acuerdo al protocolo y que tenía muy poco tiempo para pensar en este suceso que, como sabes, pasó en menos de un segundo. La policía de Chicago no ha emitido comentarios luego de publicar estas imágenes, Fernando, pero si tú lees la prensa en Chicago, lo que te dicen es: Adam Toledo no es un mártir. A lo mejor sí tenía un arma de fuego, pero es la reflexión de vida de muchas personas hispanas y afroamericanas en ese estado. Es muy doloroso el hecho, es muy doloroso la edad también de Adam. Solamente 13 años, como tú lo decías. Un niño, sí, era un niño. Creo que la abogada tiene un punto muy importante. Es cierto, cuando el oficial le da la orden, Adam se comporta de acuerdo a lo que le está diciendo el oficial, es decir, sigue las órdenes que le da el oficial. La velocidad con la que dispara, no sé si hay algún protocolo que determine, ¿no?, el tiempo de reacción y en qué condiciones, pero menos de un segundo, ¿ok? Pues prácticamente, aunque Adam, vamos a suponer que hubiera reaccionado positivamente a las instrucciones, aún con un arma en la mano, enseñando las dos manos, no hubiera tenido tiempo de hacer nada de lo que se le pedía. Menos de un segundo, milisegundos. Muy difícil, esto va a tardar mucho tiempo en esclarecerse, pero sí es cierto que el hecho es trágico, es terrible, es doloroso y no debería ocurrir. El acceso también. Y es un segundo de vida, y si te das cuenta es un segundo de vida que las dos partes están analizando. Por un lado, la abogada dice, en su último segundo de vida no tenía un arma de fuego, y la policía dice, en su último segundo de vida arrojó un arma y se produjo el disparo. Esto va a terminar definitivamente en una corte. Vamos a pasar mucho tiempo analizando estas imágenes, pero de verdad que es sumamente lamentable saber que un niño latino de 13 años acabó en esta condición, y coincido con la alcaldesa de Chicago, ver el video es sumamente doloroso. Por supuesto, pero además es, a ver, levanta, enseña las manos, o tira el arma. Tiras el arma, levantas las manos, y aún así te disparan. Es decir, no hay una agresión por parte de Adam o una intención de agredir al policía. Hay muchas cosas que hay que analizar aquí. Y vamos a ser honestos. También el acceso a las armas de un menor de edad, hay que cuestionarlo también. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Fuera del hecho policial, como se da y lo que se va a decidir en una corte, un niño de 13 años teniendo acceso a armas también es un tema que hay que hablar. Hay que hablarlo, y hay que hablar en el sentido también de la responsabilidad de los padres, como sea que sea. Porque 13 años con un arma, bueno, obviamente es contra natura, ¿no? No están listos ni psicológicamente ni emocionalmente. No queda claro dónde obtuvo el arma, pero en ese video se ve que él estaba con una persona mayor de edad de 21 años que ya fue identificado por la policía. Este hombre fue arrestado, Fernando, y uno de los cargos que tiene en su contra es precisamente poner en peligro la vida de un menor, porque no se sabe exactamente de dónde provino el arma. Pero sí, tienes un muy buen punto, y es el punto que va a terminar en la corte en el momento en que la policía vaya a ejercer la defensa de este uniformado que disparó en contra de Adam Toledo. Estaremos al pendiente, por supuesto. Ahí están las imágenes de lo que se está protestando el día de hoy, la muerte de Adam Toledo, 13 años. Esto está ocurriendo en Chicago, 13 años a manos de la policía. Esto fue el 29 de marzo, por supuesto, aquí tuvimos la historia. Y bueno, hoy se da a conocer este video, y lo que se producen son protestas, y seguramente continuará así los próximos días, pero se tiene que esclarecer el hecho, en muchos sentidos. Gracias, Kay. Saludos allá, Atlanta. Un abrazo, buenas noches. Claro que sí, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema central, pero además quiero presentar, porque todo esto que pasa en México, el ataque a las instituciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, las amenazas de Salgado Macedonio que le retiran la candidatura como gobernador de Guerrero, tiene que ver con violencia y elecciones, violencia electoral. ¿Qué tan peligroso es ser político en México cuando vienen elecciones? Los números nos van a ayudar a responder esta pregunta con Guillermo Blanco, después de la pausa. Le pido que a partir de este momento me acompañe usando la etiqueta, el hashtag Concluine de Instituto Nacional Electoral, AMLO de Andrés Manuel López Obrador. El hashtag es Concluine AMLO. Concluine AMLO, esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta Concluine AMLO a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, en México hay políticos que sufren la violencia política y otros que ejercen, bueno, cuanto menos la violencia verbal, ¿no? Política, escucha. ¿Por qué no? Si se murió Lorenzo, órale. Lencho, te fuiste. Acá. Sí. A ver, pueden subir, ahorita que terminemos, pueden subir de a 4 en 4 para que le hagan la guardia de honor. Somos humanos, ¿verdad? Queremos que se vayan al cielo, ¿ok? ¿Ok? No que se vayan al diablo, que se vayan al cielo, a la gloria, ¿ok? Vamos a hacer oración por ellos. Entonces, para nosotros el INE ha muerto, pero puede ser que resucite, puede ser que se reivindique el INE. Vamos a esperar al rato su resultado. Si se reivindique el INE, le vamos a traer flores, vamos a tapizar aquí de flores, ¿verdad? Y les vamos a aplaudir. Pero si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los 7. Los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? Imagínense el peligro, ¿no? La amenaza directa, clara. Directa, clara. Dice que no, que nunca los iba a llevar a la casa de Lorenzo Córdoba. Son declaraciones muy concretas, ¿no? Que no cabe lugar a duda de que es una amenaza. Una amenaza para ejercer presión sobre decisiones electorales a un órgano independiente, autónomo. ¿Y las hace quién? Pues Félix Salgado Macedonio, que ya de por sí es controvertido, ¿no? Que quiere todavía, quiere ser candidato a la gobernación del estado de Guerrero. Pero bueno, es el Instituto Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral de México, la que ha decidido no hacerlo por un tema fiscal, un tema de declaración, ¿no? Lorenzo Córdoba, que es el que precisamente menciona Salgado Macedonio, es el presidente del INE, por si usted no lo sabe, del Instituto Nacional Electoral. Ahora, por si no fuera suficiente, Salgado Macedonio subió con él al estrado ese ataúd en el que se leía: Lorenzo, cuentas tus días, rata demonio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama eso? Si no es que es una amenaza, ¿no? ¿Qué pasaría? Imagínese usted a cualquier candidato de la oposición que suba un ataúd a un escenario y que diga lo mismo, pero con Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde cree que va a acabar la cosa? ¿Cómo cree que le va a ir a ese candidato? ¿No? Pero bueno, aquí parece que se salió con la suya Salgado Macedonio, porque hasta ahora esto que usted vio y esta amenaza directa, porque no es velada, es directa, pues no va para ningún lado más que eso, como que controversial. Controversial. Pero bueno, Salgado Macedonio dice que no fue una amenaza. Asegura que solo se limitó a preguntar a sus seguidores si no les gustaría saber dónde vive en Córdoba y otros miembros del Instituto Nacional Electoral. Y aseguró que no hay que preocuparse porque no van a ir. Pues imagínense la presión que puede recibir un padre de familia cuando cualquier tipejo
¿no? Enardece o calienta los ánimos de una turba, de una multitud, y que se sepa dónde vive. ¿Sabe usted el peligro, el riesgo? Pero bueno, por supuesto, para los aludidos está claro que se trata de amenazas directas y por supuesto ilegales. Escuche. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Esta campaña de presión por parte de Salgado Macedonio ocurría precisamente a las afueras del Instituto Nacional Electoral, cuando el organismo se disponía a anunciar su decisión sobre su candidatura. Y bueno, lo que anunciaron fue la ratificación ese día de la cancelación de su candidatura sobre la base de que él no había presentado un informe de gastos previos a la campaña, que era lo que le decía, un tema de informe de gastos. El Instituto Nacional Electoral informó en un comunicado este miércoles que tomó la decisión en cumplimiento a lo ordenado el viernes por el Tribunal Electoral. Ahora, aquí viene el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Le digo, no avaló las amenazas de Salgado Macedonio, pero tampoco es que repudió o sentenció. No las avaló, pero tampoco las repudió clara y abiertamente. No, se enfocó más en considerar que la objeción del INE es parte de un fraude. Ese fue su ángulo principal, ¿no? O sea que aquí cualquiera puede amenazar prácticamente de forma ilegal y poner en riesgo a la familia de cualquier mexicano. Y el foco del presidente Andrés Manuel López Obrador no va a ser eso, ¿no? En este caso, no le importó la seguridad de las familias, de los miembros del Instituto Nacional Electoral, no. Lo que le importa es que para él es que es fraude, porque claro, Salgado Macedonio es el toro, su amigo, ¿no? Es de Morena, el que debía gobernar Guerrero. Entonces el martes, Andrés Manuel López Obrador dice, hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia de López Obrador, por lo que usted vio que hizo Salgado Macedonio. Tras las palabras de López Obrador, Salgado Macedonio dijo que impugnará la resolución del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que respetará la decisión que tome esa institución. Pero a ver, Salgado Macedonio no es una monedita de oro, porque no es el único pendiente que tiene con la justicia, ¿no? Que no se nos puede olvidar que al menos 2 mujeres lo acusaron de abuso sexual y colectivos feministas lanzaron una campaña para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de apoyar la nominación del político. Pero Andrés Manuel López Obrador ha defendido y sigue defendiendo en reiteradas ocasiones la candidatura de Salgado Macedonio y ha minimizado las denuncias. Ha dicho siempre que es un asunto partidista. Esa es la perspectiva del presidente de México ante todo lo que le acabo de decir de este personaje y lo que usted acaba de ver de este personaje. Que cualquier otro mexicano de a pie se hubiera atrevido a hacer eso contra un funcionario público y si era de Morena, ¿dónde terminarían las cosas? ¿No? Pero aquí no pasa nada. Y desde la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en lugar de buscar controlar y de rechazar este tipo de comportamientos dentro del partido y de este tipo de amenazas que rayan en lo delincuencial, efectivamente, no, se preocupa ¿por qué? Por atacar al Instituto Nacional Electoral. El mismo que puso las reglas del juego para que él llegara a ser presidente. CNN no ha logrado obtener reacciones directas de Salgado Macedonio a las acusaciones, pero le digo, el presidente de México lo defiende a capa y espada. Este miércoles dijo que no cree que se le deba quitar el derecho a participar en las elecciones porque es un derecho constitucional y bueno, ahora quiere que sea el pueblo el que decida si es un mal ciudadano. Es el pueblo entonces. Mire, escuche. Creo que
se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Después de esto, hay una pregunta que se hacen miles y millones de personas en México, fuera de México, y de la que se hace eco José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. ¿Qué es lo que dice Vivanco? Dice, el candidato Félix Salgado presentó un ataúd con el nombre del presidente del Instituto Nacional Electoral en un evento de campaña y lo amenazó con que sus seguidores irían a buscarlo, ¿no? Y se pregunta, ¿cómo puede ser que en lugar de defender al INE, López Obrador siga defendiendo a Salgado Macedonio? Por favor, que todo para López Obrador, le digo a José Miguel Vivanco, todo para López Obrador es política. Y aquí se están jugando 15 gubernaturas, casi la mitad del país. 15 gubernaturas, más aparte la Cámara de Diputados. Entonces, mientras todo sea para su beneficio en términos políticos, lo demás parece que a Andrés Manuel López Obrador no le importa. Lo hemos visto en su actuar. Este es uno de los procesos electorales más importantes de los últimos años. Hay mucho en juego, ¿no? Por un lado, el Estado y sus instituciones enfrentan la prueba de cuán fuerte son frente a la realidad de la violencia. Por el otro, es una prueba también para Andrés Manuel López Obrador. El desafío de demostrar qué es capaz de hacer él ante las muertes y el crimen organizado. Pero imagínese usted, en este ambiente, cuando se dan este tipo de amenazas, esa es la reacción de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y entonces el crimen organizado, que también está violentando la política mexicana, ¿qué? ¿Qué se puede esperar? Vamos con nuestro Guillermo Blanco en México, que tiene estos datos. Estos datos son impresionantes, preocupantes, terribles. No se hablan todos los días en la mañanera, como se habla todos los días de Salgado Macedonio, ¿no? Del Toro y del INE, y no se ataca. No, parece que ese no es tema. No es tema para Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Cuéntanos, danos datos, números y cifras para entender entonces esta triste realidad mexicana en la violencia y la política. Muy buenas noches, Fernando. Te saludo como siempre con mucho gusto desde la Ciudad de México. Y sí, son números que dan cuenta de una realidad gravísima. ¿Qué tan importantes, y tú lo decías perfectamente hace unos instantes, qué tan importantes son estas elecciones que se van a realizar el próximo 6 de junio? Bueno, pues las mismas autoridades, quienes organizan este proceso electoral, las califican como una de las más importantes en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque más de 94 millones de mexicanos están llamados a votar el próximo 6 de junio. Y tú dabas también datos de cuántas gubernaturas están en juego, la Cámara de Diputados. En total, Fernando, audiencia de conclusiones, son más de 21,000 puestos de elección popular los que van a estar en juego, los que están en juego, y que los 94 millones de mexicanos que tienen este derecho a ejercer el voto lo harán el próximo 6 de junio. Pero vaya, a la violencia que hemos visto verbal de algunos aspirantes que ya no son aspirantes o ya no son candidatos, hay que agregar la realidad de la violencia y las balas en este proceso electoral, Fernando. Hay que decirlo, el crimen organizado, pues además de permear en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de este país, pues también se ha logrado infiltrar, y así lo han reconocido autoridades del gobierno mexicano. El crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco han logrado infiltrarse en este proceso electoral, y lo hacen, por supuesto, de manera violenta y con las balas. Sobre este asunto hay números importantes. Te platico que una consultora prestigiada en temas de seguridad y políticas públicas llamada Etelect dio a conocer su tercer informe de violencia y política en México 2021. Y aquí, hay que decirlo, lo que ellos hicieron fue nombrar y hacer consultas de manera digital en las redes sociales y en medios nacionales, estatales y locales para entender qué es lo que estaba pasando en resultado a esta violencia. Bueno, ellos han registrado del 7 de noviembre, que fue cuando comenzó de manera oficial este proceso electoral, hasta el 31 de marzo de 2021, hace un par de días,
ellos tienen registrados 262 agresiones en este proceso electoral. Y hay más números, Fernando, que nos dan cuenta de esta gravedad y lo vamos a ver, por supuesto, en pantalla. De estas 262 agresiones que tienen registrados precisamente esta consultora, el 45% de estas 262 agresiones se realizaron con arma de fuego. Por supuesto que hay varios delitos que están incluidos dentro del fuero común, tanto penal, en el Código Penal y Civil de la autoridad mexicana, pero hay dos delitos que son los que tienen mayor registro, los que tienen el mayor índice. Estamos hablando de amenazas, con corte de caja, como insisto, al 31 de marzo, amenazas, 76 amenazas y 65 homicidios dolosos, Fernando, 65 asesinatos. Ya te decía que el 45% de estas 262 agresiones se realizaron con arma de fuego, pero tenemos precisamente más datos y nos vamos a centrar en estos 65 asesinatos, estos 65 homicidios dolosos. De estas 65 personas que fueron privadas de su vida, 9 eran mujeres, de acuerdo con este registro de la agencia ETELEC. Y de estos 65, 20 personas que hoy están muertas aspiraban a un puesto de elección popular. Casi todos de estos 20 personas que hoy están muertas fueron atacadas por comandos armados y la mayoría de estas agresiones se dieron en el ámbito local, Fernando. 65 personas muertas en este proceso electoral, 9 eran mujeres y de estos 65, 20 aspiraban a un puesto popular y fueron atacados, la mayoría de todos ellos, por comandos armados. Si hacemos más detalle en cuanto a esos 65 asesinatos, Fernando, tenemos que el 74%, y esto es bien interesante, eran opositores al gobierno actual en el estado donde se ejecutó este delito. Y si nos vamos por partidos, como lo tenemos en pantalla, se reparten así los muertos. 20% para el PRI, que eran aspirantes o candidatos por parte del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, 17% por Morena, que es el partido en el poder, 15% para el PRD y 14% para el PAN. Así es como se reparten las agresiones de acuerdo a los partidos. Y si ponemos todos estos números en conjunto, Fernando, en el mapa del territorio mexicano, para entenderlo visualmente, dónde se realizan o se tienen registrados estas agresiones, dónde se registran más, tenemos 3 estados que son focos rojos. El estado de Morelos, que es gobernado por Morena, Cuauhtémoc Blanco, el exjugador de fútbol, el estado de Guerrero y el estado de Veracruz. En estos 3 estados, Fernando, es donde se registra el mayor número de agresiones a políticos y a quienes están participando en este proceso electoral. La situación es tan delicada, es tan grave, que el gobierno federal pues ya instituyó y dio a conocer una estrategia de protección en contexto electoral, que son 8 puntos, 8 acciones concretas, precisamente para proteger a esas personas que están en este proceso electoral. Rosa Isela Rodríguez, quien es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los ha nombrado, y cito tal cual como ella lo dijo en la conferencia en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador, se refiere a estos grupos de la delincuencia organizada y de cuello blanco como el partido del crimen. Tenemos varios partidos políticos que están contendiendo en un Estado de Derecho y una democracia por estos puestos de elección popular, y ella nombró a estas personas que están infiltradas en el proceso electoral como el partido del crimen, que de alguna u otra manera quiere estar presente en este proceso electoral. Y sobre eso te voy a platicar en la segunda parte de esta entrega, Fernando. Guillermo, espectacular información, pero al mismo tiempo terrorífica información. Nos damos cuenta de la violencia dentro de la política en época electoral, pero bien lo decías tú, yo creo que es una buena forma de definirlo, ¿no? Es otro partido, porque hay una incidencia precisamente de estos grupos delictivos, de estos grupos armados que están cobrando vidas, incluso de candidatos o personas involucradas en el proceso, y inciden necesariamente, por supuesto que inciden en resultados, en quién va a llegar y quién no va a llegar. Es gravísimo, muy, muy grave, pero si se permite desde el frente de un candidato como Salgado Macedonio amenazar al presidente del Instituto Nacional Electoral, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? La segunda parte con nuestro Guillermo Blanco, porque hay mucho más que hablar acerca de esto. Memo, gracias. Saludos ahí en México. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Fernando. Igualmente, gracias. Al regresar voy a conversar con Marta Lamas. Ella es antropóloga y desde hace décadas defensora de los derechos de las mujeres en México. Además, firmante de un documento, una carta, pues que salió en defensa precisamente del Instituto Nacional Electoral.
Ya regreso. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. En Twitter, ahí los veo. Le doy la bienvenida a Marta Lamas. Ella es antropóloga, desde hace décadas ha sido defensora de los derechos de las mujeres en México y también es una de las más de 2,000 firmantes de una carta, entre ellos intelectuales, empresarios, políticos, en la que se defiende la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Fernando. Buenas noches. Marta, dime si pudiéramos, desde tu perspectiva, decir que Andrés Manuel López Obrador no solamente es con el INE, sino es contra todos los órganos autónomos que hay en el país. Está arremetiendo y radicalizándose. ¿Cómo lo percibes? Mira, yo creo que hay un problema de fondo muy importante que tiene que ver con que no se puede aspirar a construir democracia sin legalidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que la defensa de nuestra legalidad, con todo y las fallas que tiene nuestra democracia, con todo y las fallas que tienen muchas leyes y que tienen muchos de nuestros representantes que han sido elegidos democráticamente, pues hay que defenderlas. Y las feministas llevamos rato peleando, ¿no? Porque muchas veces el sistema de justicia o las cuestiones legales están mal, están pervertidos, ¿no? Pero no podemos prescindir de la legalidad. Entonces, a mí me parece que en este momento y sobre todo en torno a este último conflicto que ha habido con el candidato de Morena a Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ¿no? Creo que es así un caso paradigmático para entender por qué es tan importante este tema de la legalidad. Y bueno, tú sabes bien que hubo hace varios años una denuncia de una mujer de que este personaje la había violado. Y ahí de nuevo la justicia, como es la gran crítica y el gran reclamo de los feminismos, porque somos muchos y diversos los feminismos en México, allí el reclamo fue que no se siguió el juicio y que, por un lado, no se sigue el juicio, no hay una resolución de un juez que diga si fue inocente o fue culpable, e independientemente de lo que podamos pensar muchas mujeres, pues no, tú no puedes resolver un juicio a partir de creencias, por muy legítimas que puedan ser las protestas de las mujeres. Sí se necesita que sean los jueces los que resuelvan los juicios. Entonces se ha ido como complicando, como mezclando todo este asunto con la gran dosis de machismo del personaje, que me parece absolutamente impresentable y muy mal la manera en que ha reaccionado y las amenazas y los gritos y todo, pues a una institución que también, digamos, internamente la resolución fue una resolución de 6-5, ¿no? De si la falta que se había cometido era el castigo necesario, quitarle la candidatura, estuvo, pues, digamos, duro, pero bueno, ya se verá, digamos, si el personaje recurre o no al Tribunal Electoral a decir, oigan, la falta que hice tiene un castigo desproporcionado, pero sus modos, ¿no? En términos de lo que es la política simbólica, lo que estamos recibiendo como imágenes, los gritos y las amenazas, pues es realmente muy mala señal y muy desafortunado. Me queda poco tiempo, pero te pregunto, Marta, ¿cómo podemos esperar que haya una legalidad cuando desde la tribuna de la presidencia lo único que hemos visto desde el caso de las acusaciones en contra de Salgado Macedonio por presunto abuso sexual y violación, hasta estas en contra del INE y de su titular, del presidente del INE? Si desde ahí, desde la tribuna de la presidencia, se defiende y se justifica. Digamos, yo lo que creo es que el sistema de justicia puede ir en paralelo a la presidencia. O sea, yo puedo discrepar de las declaraciones del presidente, no me gustan, ¿no? Tengo diferencias, pero pienso que el sistema de justicia todavía sigue siendo independiente. Y yo, digamos, tengo una interpretación muy personal. Creo que
que Andrés Manuel, con la experiencia que tuvo cuando a él le quisieron también, digamos, impedir que llegara a competir políticamente, ¿no? A mí me preocupa el tema de la judicialización de la política, ¿no? La hubo con el desafuero de Andrés Manuel, la hubo con Lula, con Dilma, ¿no? Entonces creo que él, a partir de esa situación, es que pues, de repente está reaccionando. No comparto su reacción, no me gusta su reacción, pero la entiendo. Y sí confío, digamos, en que el sistema de justicia es algo más que el presidente. Para pensar, son poderes separados, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sí requerimos como ser muy cuidadosos de cómo estamos viendo este conflicto. Yo lamento mucho las declaraciones encendidas tanto del presidente como del candidato, pero también creo que hay algo abajo que no alcanzo a lo mejor a aclararme de cómo está este conflicto y este juego, ¿no? Y evidentemente que defiendo al INE, ¿no? Y que defiendo las instituciones y que me parece que esto es lo primero, ¿no? La legalidad, y en términos de la legalidad, hacer política, sin judicializarla y sin irnos por juicios, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Más claro no puede ser. Marta, me tengo que ir. Me ha dado mucho gusto que me hayas acompañado. Bien. Ojalá pueda tenerte más frecuentemente. Te mando un abrazo fuerte allá a la Ciudad de México. Chao. Bye. Chao, muchas gracias. Marta Lamas, antropóloga, además activista, defensora de derechos de las mujeres. En fin, es una mujer muy reconocida y con larga trayectoria. Hago una pausa y regreso. Oiga, si usted no vio la entrevista que le hice al presidente electo del Ecuador, a Guillermo Lasso, lo invito porque el sábado a las 11 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, se va a repetir. Sábado 11 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, hora de Miami. Y el domingo a las 2 de la tarde también se repite, 2 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, 2 de la tarde, hora de Miami. Estas son las repeticiones de mi entrevista con Guillermo Lasso, el presidente electo de Ecuador. Véalo porque la verdad que estuvo muy interesante, muy bueno. F del Rincón en Instagram, esa es mi cuenta, ahí los veo. Lo veo la semana que entra, muchas gracias, pásenla bien.